Que se vayan todos fue un lema bastante conocido en Argentina y de ahí a toda una América Latina que empezaba una oleada de cambio. Después de más de 2 décadas de políticas neoliberales, empezaron vientos de cambio desde la victoria del presidente Chávez en el año 98. Ese que se vayan todos implicaba una descalificación de un principio esencial de nuestras democracias, que es el principio de la autorización política. Las elecciones dejaban de autorizar a los gobernantes para ejercer sus tareas y si acaso llegaban a los palacios de gobierno, salían en helicóptero. Hoy estamos ante una oleada de cambio que se verifica con contornos terribles. Hay una invalidación de la democracia representativa y una protesta creciente ante las exclusiones del modelo neoliberal, que está teniendo 2 respuestas. Una es el auge de la extrema derecha, expresado por Donald Trump, o el auge concreto de partidos neofascistas en el ámbito europeo. O también habría que señalar la construcción de sectas en otros ámbitos del mundo mediterráneo, del mundo africano, del mundo oriental. España representó a través del 15M una respuesta diferente, donde cambió el relato y en vez de esa solución neoliberal populista, planteó la posibilidad de construir una impugnación de la democracia representativa y del modelo neoliberal desde otros presupuestos. España entró muy tarde en la Europa social y parece que está saliendo muy pronto. Ha habido acusaciones de latinoamericanización de España frente a nuevas fuerzas políticas, pero lo que es cierto es que las políticas que vienen de Europa son las que realmente están latinoamericanizando España, pero como en los años 80, con unos elementos enormes de desafección política y una exclusión terrible. Decía Gramsci que la crisis se caracteriza porque lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y en ese intervalo es cuando surgen los monstruos. ¿Cuánto tiempo necesitamos estar en esta situación? El Partido Socialista está dispuesto a liderar esa alternativa, pero son el resto de fuerzas políticas las que tienen que marcar su posición y cambiar de actitud. El Partido Socialista no sabe ni lo que quiere, porque pasan los días y Sánchez no deshoja la margarita. Compañeros, no cedáis. Incluidos los de Ciudadanos y el de Coalición Canaria. Lo que ha cambiado es que nada ha cambiado. Es decir, que el Partido Popular y el Partido Socialista, con 137 escaños unos y los otros con 85, son incapaces, o han sido incapaces hasta la fecha, de moverse un milímetro, de ceder ni de negociar nada. A pesar de las frivolidades de algunos, estar sin gobierno en plenitud de funciones es algo malo, contraproducente, además ajeno a la lógica democrática y, desde luego, muy pernicioso para la confianza económica. Cumplimos con la palabra del cambio. Yo espero que el resto de formaciones políticas haga lo propio. Creo que el Partido Socialista y nosotros deberíamos intentar explorar un gobierno alternativo. Una España sin rumbo, una España en un impasse, quizá sobreexplicado para no explicar absolutamente nada. Para intentar alumbrar otros ángulos, hoy tenemos en este regreso de La Tuerca, en esta nueva temporada, una mesa, como siempre, de lujo. Nos acompaña Manuel Rico, director de Infolibre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya te quería yo por aquí. Gracias por la invitación, desde luego. Muchas gracias. Nos acompaña también otro amigo, Fernando Berlín, director de radiocable.com. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Creo que acostumbrados a que la dirección ha sido la contraria, que tú me llamas a mí, hoy te llamo yo a ti. Sí, agradecido la llamada. Sí. Bueno, no va a tener los mismos efectos que cuando tú me llamas a mí. Así pero que estaba viendo el planteamiento que hacías del tema y algunas cosas se explican también por cosas que tú has protagonizado, ¿no? Así que en el programa, incluso en alguna entrevista, así que algo de eso ahora lo haremos. Nos acompaña también un profesor respetado en una universidad, me temo, cada vez menos respetable. José Luis Bellacañas, profesor de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Un honor que estés aquí esta noche con nosotros. Y otra buena amiga, María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía Política, ni más ni menos, de la Universidad Carlos III de Madrid, que hace cierto aquello que decía el 15M, de que los políticos saben tanto de política como los pájaros de ornitología. Pero esa es otra cuestión. Empezamos con la regla del minuto. Una pregunta concreta que os pido que intentéis resumir en un minuto. ¿Por qué en España lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, Manuel?
A ver, yo es que creo que es demasiado pronto para llegar a esa conclusión, ¿no? En el 2011, en las elecciones generales de finales de 2011, el bipartidismo obtuvo uno de sus mejores resultados, ¿no? Han pasado 5 años, bueno, han sido 5 años muy intensos, podemos creer que las cosas van menos rápido de lo que nos gustaría o de lo que le gustaría a determinada gente, pero en términos históricos es nada. Entonces yo creo que eso es una razón, ¿vale? Que nos falta, en mi opinión, falta perspectiva histórica para llegar a esa conclusión tan contundente. Y luego la segunda, que sí que, bueno, ahí creo que te doy un poco más de razón, bueno, porque todos los partos históricos pues tienen su tiempo, y es lógico que lo viejo se resista a morir y a veces lo nuevo comete errores de lo viejo y eso hace que vaya más lento de lo que debería o de lo que podría, o le faltan elementos de definición, en fin, que yo creo que entra dentro de la lógica si tenemos en cuenta esos dos elementos, ¿no? Muchas gracias. Fernando. Me cuesta decirlo, ¿no? Porque tengo más impresiones personales que conocimiento profundo político como tenéis vosotros, pero la impresión que yo tengo es que este es un país muy temeroso del cambio por su propia historia reciente, por el marco que impuso la transición, de la estabilidad, la necesidad de una suerte de estabilidad, y que cualquier movimiento en otra dirección provoca mucha inquietud, ¿no? Eso, si es alimentado además por unas estructuras mediáticas, empresariales, en las propias oligarquías de este país, que las hay, si es alimentado por eso, pues las consecuencias son una suerte de resignación que además el Partido Popular ha sabido manejar con bastante habilidad, ¿no? Yo creo que todo el efecto que estamos viendo, toda la política de Mariano Rajoy, al final a lo que conduce es a la resignación, porque lo que es cierto es que el 15 me despierta una suerte de ilusión, y para contrarrestar esa ilusión, nada mejor que la resignación, ¿no? Si quieren mantener todo igual. Pero yo creo que la catarsis que se está viviendo es inevitable y que conduce al cambio, y no queda más remedio, porque una vez alguien aprende, ya es muy difícil que desaprenda, y la gente ya ha aprendido que este marco de la transición hace aguas, ¿no? Y que tiene las costuras, se están empezando a ver. Gracias, José Luis. Yo estoy de acuerdo contigo en que se trata de un hábito, no es una contingencia. Se trata de un hábito que yo creo que es propio de lo que yo he llamado el síndrome de la nación tardía. Esto es un país que tiene muy difícil reactivar procesos constituyentes, porque en el fondo nunca los ha tenido bien, y tiene una especialidad que es en administrar este tiempo de durata, ¿no? En el sentido gramsciano, ¿no? Que no acaba de fare época, que no acaba de transformarse, porque eso le gusta, es la manera en que se ejerce la política de las élites tradicionales, ¿no? En una partida de póker muy lenta, que dé lugar a muchas maniobras, que dé lugar a juegos de mano, y que en el fondo nunca avance hacia lo que podemos llamar una revolución activa, ¿no? Sino que siempre se manifieste como una revolución pasiva. Entonces, se recogen determinadas exigencias populares, fragmentadas, disminuidas, temporalizadas, y con eso se intenta naturalmente mantener otra época de supervivencia. Pero es un poco el hábito de las élites políticas de este país, que juegan al catejón, que juegan a la contención. Desde Cánovas hasta ahora juegan a la misma contención del movimiento histórico. Sí. Gracias. Bueno, aquí se ha dicho mucho acerca de por qué lo viejo no acaba de marcharse, ¿no? Yo estoy de acuerdo en buena parte con lo que se ha dicho. Creo que el sistema posfranquista tiene mucho de franquista, tanto el sistema político como los oligopolios mediáticos y económicos. El propio sistema de la democracia representativa es de por sí ya neoliberal, como tú mismo has apuntado al principio, ¿no? Con esta democracia business y estos partidos atrápalo todos, pues evidentemente el charco en el que uno se mueve sigue siendo el charco de siempre, ¿no? Por tanto, hay una cierta resistencia estructural al cambio. Sin embargo, se ha dicho quizás poco acerca de por qué lo nuevo no acaba de llegar. Yo creo que lo nuevo en parte ha llegado. El municipalismo está ahí, ha habido un triunfo en algunas ciudades que llamamos ciudades rebeldes, hay un proceso de cambio muy palpable hoy tanto en Galicia como en Cataluña. Ese sujeto político catalán que se está intentando crear, fruto de confluencias, es algo completamente novedoso. También es cierto que en el Congreso hoy hay un bloqueo precisamente porque el bipartidismo, como apuntaba Manuel, en cierto modo se ha debilitado, no ha muerto pero se ha debilitado. Quizás unas terceras elecciones le darían un poco de vida y la cosa pues es intentar evitarlas por esta razón. Pero no acaba de llegar lo nuevo, insisto,
pero sí ha llegado en buena parte lo nuevo. Es decir, hay un tránsito, estamos en un periodo de transición, en un intersticio, ¿no? Muchas gracias. Hay un elemento que os quiero pedir una reflexión. Yo siempre he sido muy de análisis generacionales. No es una gran categoría de las ciencias sociales, pero ¿cuál lo es, ¿no? Que tenga mucha fuerza. Sí que parece que, analizando las últimas elecciones, o las de diciembre y las de junio, sí que se está orientando el voto por edad, ¿no? Hacia lo nuevo y hacia lo viejo. O sea, que parece que sí que hay, quizá, puede haber un elemento de ruptura. A ver, perdón. No, sí, el problema de que emerja lo nuevo, a mi modo de ver, es que no tenemos unas coordenadas claras y nítidas y sencillas. Este país está roto por muchos sitios, no está roto por dos, ¿no? Está roto por muchos. Está roto, obviamente, por la derecha, por la izquierda, está roto por los nacionalistas, no nacionalistas, está roto por las tensiones campo-ciudad, está roto por las tensiones padres-hijos. Y desde este punto de vista es muy difícil conciliar un denominador común que esté en condiciones de ofrecer una solución que contenga, ¿no?, las demandas de todas estas partes. Manuel. No, a ver, yo creo que el elemento generacional, efectivamente, la edad es uno de los, probablemente el principal factor a la hora de explicar el voto. El PP ha llegado a tener una intención de voto de menos del 10% entre los menores de 30 años, ¿no? Es una distancia, en fin, brutal, ¿no? Y entre los mayores de 65 es realmente donde consigue ganar las elecciones, ¿no? Mi duda, quiero decir, por lo tanto, es uno de los factores que mejor explica el voto en cierto sentido, tanto el de los jóvenes como el de los mayores. Pero mi duda es, yo creo que según nos vamos haciendo mayores, y tú y yo somos, yo creo, casi los mayores de la mesa, nos vamos haciendo, o a la mayoría se van haciendo conservadores. ¿Qué manera tenéis de se van haciendo conservadores? Justificar vuestra edad con mi caso? El otro día hubo un artículo diciendo que había un síndrome en España, que era el síndrome monedero, tenemos Ethan Hawke y yo. Pues en fin, pero bueno, sigue. Pongo un ejemplo que antes, además, mencionábamos, tenemos elecciones en Galicia el domingo, ¿no? Yo empecé a trabajar como periodista en Galicia en el año 90. Ya entonces, en las encuestas, entre los jóvenes, el bloque salía, bueno, no llegaba a ser primera fuerza, pero rozando el PP, que bueno, desde el año 90 ha obtenido mayorías absolutas siempre, menos en las elecciones del 2005, ¿no? Esa gente tiene ahora 40 y pico años y o se han hecho conservadores o no hay forma de explicar porque parece que el PP puede sacar otra mayoría absoluta otra vez, ¿no? Entonces, ¿es un factor que explica parte del voto? Sí. A mí lo que me gustaría, y aquí hay, en fin, muchos profesores que seguro que lo saben explicar mejor y que habrá estudios, y ¿qué pasa con el elemento generacional? Si realmente solo dura mientras tienes cierta edad y luego cuando vas entrando en elementos, bueno, pues más clásicos de nuestra sociedad también hace que cambie el voto, ¿no? Yo no confío tanto en este elemento generacional y en la edad, digamos, como elemento de ruptura. Me parece como que esos análisis son muy volátiles, ¿no? El fruto más bien de esta politología al uso de carácter cortoplacista, ¿no? Es un dato que en efecto explica lo que está sucediendo ahora, pero no sé si a medio o largo plazo es un dato que se sostiene, ¿no? De hecho, en el 15M había personas de muy diferente edad, ¿no? A mí me parece que la ruptura, si pensamos en un ciclo de medio o largo plazo, procede más de elementos abajo, arriba, periferia, centro, izquierda, derecha, más en esos ejes que en los ejes generacionales, diría. Pero el acontecimiento fue juvenil. Sí, el acontecimiento, quien marca la ruptura es juvenil, quien dice basta son los jóvenes, quien convocan a los yayoflautas van a ser los jóvenes, quienes le dicen a la democracia representativa, no me representas, son los jóvenes, ¿no? Sí, yo lo que no sé es en qué segmento de edad situaría la ruptura generacional, ¿no? Pero lo que es evidente es que aquí se estaba acusando una suerte tapón. Yo creo que esto se ha vivido prácticamente en todos los sectores, ¿no? Pero de la misma forma que sucedió en la transición, ¿no? De pronto hubo una generación que irrumpió en este país en los que estaban los Felipe González, los Juan Luis Cebrián, y que rompieron con aquel tapón que se ejercía del posfranquismo, del tardofranquismo, y que estaba instalado en las grandes empresas, en las cúpulas empresariales, en los medios de comunicación, y de pronto interrumpe esa generación. Lo malo es que han pasado desde entonces más de 30 años, y esa generación ya se ha instalado y se ha blindado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos encontramos una generación muy preparada, pero enormemente precarizada,
Yo creo que eso se ha visto, claro. En eso incluimos a gente de 40 años. ¿Entraría dentro de la ruptura generacional? Sí. Era de las juventudes y tenía 55 claro, en la URSS, ¿no? Yo no lo establecería tanto en unos márgenes de edad muy concretos como que hay algo de pertenencia a lo generacional de yo no concibo la transición como la viviste, esto impuso una serie de normas y que además, fíjate, yo estaba pensando antes, uno de los efectos de la transición ha sido la gran arrogancia de la derecha, ¿no? Y esa arrogancia, que es la que nos conduce a esto, que es la misma arrogancia que hace que Mariano Rajoy, el mismo día que solicita la investidura, por la puerta de atrás, 10 minutos después, le esté dando a José Manuel Soria un puesto en el Banco Mundial, esa arrogancia de a nosotros no nos pasa nada, nosotros podemos seguir gobernando las élites, yo creo que esas sí que se están viendo en las costuras de una forma formidable, ¿no? Pero claramente lo protagonizaron los jóvenes. Y en el 15M, es verdad, había mucha gente de todas las generaciones, los mismos mítines de Podemos, cuando uno va ve gente muy mayor, no es un... pero sin embargo los grandes protagonistas son jóvenes y es una realidad. Manuela Carmena es una señora mayor joven, ¿no? Sí, pero bueno, en el caso de Manuela Carmena es una representante frente a un montón de gente. Es verdad que el 15M fundamentalmente se inicia con los jóvenes, pero es verdad que el 15M produjo una solidaridad intergeneracional importante, que no estoy seguro de que se haya conservado de manera completa. Pero también es verdad que estamos hablando de un hábito específicamente español. Si nos damos cuenta, a lo largo de todo el siglo XIX no ha habido dos generaciones que hayan podido vivir sucesivamente en paz. Esto es, una generación ha ocupado todas las posiciones de poder, la siguiente generación ha sido condenada a la emigración, a la guerra o a una vida completamente precaria. Esto tiene que ver con hábitos de patrimonialización, tiene que ver con hábitos de fijación en las posiciones de poder, tiene que ver con hábitos de oligarquización, no de oligarquías, sino de un modo de proceder que acaba generando oligarquización. Y naturalmente esto estrecha las oportunidades de los jóvenes. Estamos ante un país que no es un país dinámico. Hay un elemento que sí que quiero preguntaros, porque creo que es esencial y se habla poco, ¿no? En la crisis de la política española, yo creo que hay un elemento que tiene que ver con el Brexit. Es decir, gente mayor que ha conseguido una posición y que de alguna manera ha subido y está pateando la escalera. Con contradicciones, porque esa misma gente mayor tiene que acompañar a los aeropuertos, a sus nietos, que se vayan fuera de España, o tienen que alargar su pensión para intentar repartirla, pero tengo la sensación de que un elemento esencial de la reconstrucción del Estado social en España, que fue ese pacto de solidaridad intergeneracional, se está quebrando en toda Europa. Y creo que con el envejecimiento de la población, que es uno de los elementos centrales que todos los análisis señalan como inevitable y terrible, hay un envejecimiento de la población en Europa, que si lo añades a la crisis del mundo del trabajo puede generar una ruptura brutal de lo que ha sido la estructura central de las pensiones, la estructura central de esa solidaridad, ¿no? Y eso genera un replanteamiento de la democracia, que parece que no estamos hablando de eso. Y yo me parece que es de los elementos centrales. Sí, tienes razón. Lo que tenemos que analizar realmente es cuál es la política afín al neoliberalismo. El neoliberalismo es una estructura ideológica imponente, con bases materiales imponentes, pero que no ha definido bien su afinidad política. Lo que tú estás comentando es fundamental porque si no tenemos en cuenta quiénes son las poblaciones dominantes, no podemos identificar cuáles son las pasiones dominantes. Si tenemos poblaciones envejecidas, el miedo, la seguridad, el terror, van a ser las pasiones reales que muevan la política. Y en este sentido, no estoy yo seguro que el señor Donald Trump sea una reacción al neoliberalismo, sino la política electivamente afín con el neoliberalismo en la medida en que va a administrar el terror, va a administrar la militarización, va a administrar el cierre de fronteras, va a administrar este tipo de miedos fanáticos. Yo no estoy segura de que la juventud no sea susceptible al miedo. Es decir, pensamos como que, tal y como se está enfocando el asunto acá, parece que son solo susceptibles al miedo pues aquellos que están ya instalados en el poder. En el poder me da igual, o que más o menos están oligarquizados, como tú dices, ¿no? Pero yo creo que la juventud también es susceptible al miedo. Yo no sé si la base electoral de los partidos radicales de derecha que se están dando en este momento en todos los países de Europa son verdaderamente personas mayores o son más bien gente joven. No sé si el yihadismo, si la respuesta, digamos, más o menos agresiva a determinadas situaciones procede de personas mayores o más bien de personas jóvenes, ¿no? No sé si el Brexit ha sido apoyado por personas mayores o más bien por personas jóvenes. Por personas mayores. Claro, en el caso del Brexit está quizás más estudiado y más claro, ¿no? Yo no tengo ahora mismo el mapa
digamos, de exactamente cuál es el sector de población que apoya a Le Pen o que apoya Alternativa por Alemania, ¿no? Sí, igual, acordaos, Pomerania es un país claramente agrícola. Alternativa por Alemania ha subido del 25%. Sí, claro. Déjame hacer una pregunta que quizá... No, perdona, Manuel. No. A ver, es que yo creo que obviamente no lo explica solo pues en Alemania, por ejemplo, por qué está subiendo Alternativa por Alemania. No solo es ahí el elemento generacional o el elemento de edad, depende del núcleo de población, no es lo mismo núcleos urbanos que núcleos más rurales, en fin, toda otra serie de elementos, ¿no? A ver, en España hay más de 9 millones de pensionistas, no podemos decir que 9 millones de pensionistas están oligarquizados o que viven bajo el terror. En fin, han vivido unas experiencias, una época concreta, y yo lo que sí que creo es que, obviamente, según... A ver, la gente de más edad hay una tendencia a que sea más conservadora, ¿no? Y es legítimo que tengan miedo, bueno, porque tienen menos posibilidades de defender determinadas cuestiones. Eso es, quiero decir, tienen que defender un núcleo de cosas que han conseguido, sean pocas o muchas, la mayor parte, pues bueno, algunas, ¿no? Y es lógico que pues, se hagan más conservadores. Es más, tú tienes una pensión y tienes tus ingresos absolutamente limitados y sabes que no tienes posibilidad de incrementarlos. A lo mejor de joven los tienes todavía más limitados, pero crees que puedes tener la fuerza, claro, o que te vas a Australia, o que, aunque luego sea una ficción, pero a la hora de claro, enfrentarte al mundo eso está ahí, ¿no? Entonces, yo no creo que vamos a hablar de terror o que eso, en fin, o que la situación que se vive en España o en Alemania o en Inglaterra o en Francia responda solo a ese elemento generacional o que responda solo a la cuestión pero hablamos de que la política finalmente se basa en el juego de dos grandes pasiones, de dos grandes sentimientos, miedo y esperanza. Y es evidente que la política neoliberal juega mucho más con el miedo que con la esperanza, en la medida en que, como hemos visto, esa ideología hipotéticamente liberal que decía que el capitalismo es una situación en la que todos ganan, por lo tanto todos pueden tener esperanza, esto con la crisis se ha mostrado completamente frágil. La capacidad que tiene el neoliberalismo de producir vidas precarias hace que el miedo no esté instalado solo en los pensionistas, está instalado en las capas medias, está instalado en todo el que no tiene un trabajo fijo, etcétera, etcétera. En los jóvenes, fundamentalmente. Pero el problema está en que no vemos una política que esté en condiciones de compensar ese sentimiento y esa pasión con la esperanza. No, vamos a traer otra vez aquí a nuestra coyuntura concreta, ¿no? Yo creo que tenéis toda la razón, el neoliberalismo, como dice Bob Jacobs, fails forward, es decir, cae, y cuando cae, su salida es más neoliberalismo, ¿no? O sea, siempre incrementando las medicinas que nos han matado. Es absolutamente evidente. Y el miedo lo hemos visto en la última campaña electoral. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, el grueso de sus políticas es el miedo. El miedo a uno, el miedo al otro, el miedo a Venezuela, el miedo a la crisis, el miedo a Europa. Es constantemente el susto. Y el miedo al terrorismo. Claro, y el miedo al terrorismo. Y toda una constante para estar como prácticamente en shock paralizado. La pregunta que quiero haceros, que creo que tiene que ver con todo esto, es ¿por qué es tan terrible unas terceras elecciones? No, yo creo que eso forma parte de la Porque parece que es como que se va a hundir el mundo. Claro, no, yo creo que esa es una teatralización muy bien conducida, entre otras cosas por el Partido Popular, porque con el objeto de evitar ese terrible escenario, entonces apóyenme a mí, ¿no? Pero la realidad es que, además de ser un ejercicio democrático que debiera ser celebrado como cualquier ejercicio democrático, cualquiera diría que representa un enorme drama para una familia, ¿no? Yo he asistido, como todos vosotros, a conversaciones sobre este asunto de gente que te dice, es que claro, el 25 de diciembre, ¿cómo van a hacernos eso? Yo no sé cuál es el drama en términos personales. Podemos entender que un país se encuentre con un gobierno en situación de interinidad no es una buena noticia, eso parece evidente, porque no solamente porque hay una suerte de bloqueo, sino porque hay que recordar que es Mariano Rajoy el que sigue presidiendo el país, aunque las elecciones no lo hayan avalado. Es decir, lleva más de un año en una posición que los ciudadanos no le han otorgado. Y esto, democráticamente, tiene muchas lecturas, pero desde luego no son muy, en fin, digamos, muy edificantes, ¿no? Está comodísimo en este escenario, porque en realidad los elementos urgentes inmediatos, esos se pueden aprobar por la vía urgente, y los otros son coyunturales, es verdad, los presupuestos, Bruselas, todo eso, pero bueno, puedes enviar unos presupuestos, te los devuelven, se llegarán a acuerdos. ¿Por qué no se quiere ir a unas terceras elecciones? Porque unas elecciones siempre producen un resultado incierto.
Y tienen un riesgo para estos partidos que ahora sí, las encuestas parece que les avalan, pero de aquí a las elecciones pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y los ciudadanos no son tan manejables. Manuel. A ver, yo creo que hay que diferenciar el gobierno en funciones de las terceras elecciones, aunque bueno, obviamente están relacionados, ¿no? Pero motivos para defender que un gobierno en funciones no sea la situación óptima, pues podemos encontrar muchos, es evidente. Si no, tendríamos como norma un gobierno en funciones y como anormalidad cada X meses o cada 4 años, pues un gobierno con plenos poderes, ¿no? Es evidente que en un país hay que legislar, hay que tomar decisiones. Bueno, pues no es algo positivo. Terceras elecciones, yo creo que no hay ningún problema. La prueba de que no hay ningún problema es que cuando dicen, no, lo peor que puede pasar son las terceras elecciones, pero nadie explica por qué. Entonces, cuando hay una cosa que se da como un dogma, pero no se explica el por qué, hay muchas posibilidades de que no sea cierto y de que nos estén intentando engañar. ¿Qué problemas hay con las terceras elecciones? 100 millones de coste de organización de las elecciones, 50 millones, pues hombre, no nos sobra el dinero, pero yo prefiero la democracia, aunque sea cara, que la dictadura, que en términos electorales nos sale mucho más barata. Parece que es mejor que coloquen a alguien de Goldman Sachs, claro, ¿no? Desde fuera, que haya las terceras elecciones. Peor. Entonces, ahí, pero también te digo una cosa, ninguno de los 4 principales partidos ha salido a decir no hay problema con las terceras elecciones. Quiero decir, los 4 dicen no, lo peor que nos puede pasar, algunos con más intensidad que otro, pero son las terceras elecciones. Bueno, yo creo que no, yo creo que lo peor que nos puede pasar, y ahí voy a estar de acuerdo con Mariano Rajoy, aunque no estemos pensando probablemente lo mismo. Él dice que lo peor que puede pasar es que haya un mal gobierno, y yo estoy de acuerdo con él. Otra cosa es que definimos cada uno de nosotros por mal gobierno, ¿no? Que ahí probablemente no coincidimos. ¿Quieres plantear algo, María Eugenia? Sí, yo solamente que hoy estoy un poco así a la contra, porque yo pienso que el PP lo que quiere son terceras elecciones. Precisamente el gobierno no se adelante porque ellos no quieren. Si ellos hubieran dejado a un lado a Mariano Rajoy, hoy tendríamos un gobierno del PP. Y ellos utilizan toda esta estrategia del terror a las terceras elecciones precisamente para no responsabilizarse y poder ganar con mayoría absoluta eventualmente. Es decir, que yo creo que ahora mismo el partido que está más interesado en que haya terceras elecciones es el Partido Popular. ¿No creéis que parte de la crisis que tenemos ahora mismo en España tiene que ver porque tanto en el PSOE como en el PP hay intereses divergentes entre el partido y sus secretarios generales? El PSOE no quiere terceras elecciones, Pedro Sánchez sí. El PP no quiere terceras elecciones, Mariano Rajoy sí. Sánchez para sobrevivir, para ganar un poco de tiempo, porque en cuanto haya un gobierno donde él no esté presidiéndolo, viene un congreso del partido donde es bastante presumible que se lo fulminen, si no lo hacen antes. Mientras que el Partido Popular, Rajoy quiere vengarse contra los sectores económicos que inventaron a Ciudadanos considerando que él ya no era capaz de ganar elecciones. Y él tiene un ánimo personal de venganza cuando en la pelea interna dentro del Partido Popular había un sector que quería quitarlo. Y él quiere esa revancha. Entonces tenemos un problema donde 2 de los principales partidos van por un lado, sus secretarios generales van por otro. Vamos a escuchar lo que dice el Partido Socialista. ¿Qué ha ocurrido? Es que por primera vez en la historia de nuestra democracia, la primera fuerza parlamentaria en nuestro país es incapaz de articular una mayoría suficiente que le permita gobernar en este país. Y eso es responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy. Juan Carlos, que para analizar esta situación tenemos que ir a un escenario de una jugada de póker muy larga. Y yo creo que en estos momentos ni Rajoy, ni Sánchez, ni el PP, ni el PSOE han tomado una decisión acerca de qué es lo que quieren. Esto no se verá hasta que no se realicen las elecciones vascas y las gallegas, porque ahí es cuando se van a levantar las cartas y ahí es cuando vamos a ver... ¿Creéis de verdad que se van a cambiar algo las elecciones vascas? Sí, por una razón. Porque si Feijóo no tiene mayoría absoluta, Rajoy tiene un problema muy serio. Y tiene un problema muy serio con su propio partido. Creo que el problema real de los partidos es que una cosa es el secretario general y su cohorte de funcionarios y de su camarilla, y otra cosa son los que ganan el capital político con elecciones. En estos momentos, Rajoy puede ser un capital político en las elecciones generales, por lo que hemos hablado, de los 8 millones de jubilados, por el miedo, pero no está claro que Rajoy sea un capital político en las elecciones regionales.
De tal manera que si Feijóo no tiene mayoría absoluta, Rajoy es el culpable. No Feijóo, es Rajoy. Y es Rajoy porque le ha estallado en la víspera de las elecciones, una vez más, su connivencia completamente vergonzosa e inexplicable, salvo que pensemos en términos muy negativos, con Rita Barberá. Por lo tanto, si Feijóo no tiene mayoría absoluta, yo creo que en el PP, en los que ganan el capital político en las elecciones, habrá un problema muy serio. Y si Urkullu está en condiciones de hacer gobierno con el Partido Socialista, con la aquiescencia del Partido Popular, el Partido Socialista Vasco será el que más presione a Urkullu para que le preste 5 votos a Rajoy. O sea, ahí vamos a ver realmente esta posibilidad de que el Partido Socialista alcance su utopía, que es permitir el gobierno del Partido Popular sin mancharse las manos. Y que lo haga a través justamente de esta capacidad de presión para formar gobierno en el País Vasco, si es necesario. No sé si Sánchez va a estar muy de acuerdo con eso. Yo ahí discrepo bastante, para que no sea María Eugenia la única que está a la contra, ¿no? De dos cosas que habéis dicho antes. María Eugenia decía que no hay gobierno porque Rajoy no se aparta, ¿no? Yo creo que Rajoy tiene derecho a seguir después de ganar las elecciones. El problema para mí de que no haya gobierno es que obviamente, y ahí sí que legítimamente nadie quiere pactar con Rajoy, salvo Ciudadanos, por los 5 años de rodillo parlamentario, de las políticas que ha impuesto, del dolor generado. Pero yo creo que los demás partidos, digamos que, bueno, pueden hacer lo que quieran, pero el PP no va a entregar la cabeza de Rajoy, y eso hay que tenerlo claro. El tema de las autonómicas, yo ahí discrepo del análisis, sinceramente. Yo creo que si Feijóo pierde la mayoría absoluta, el culpable es Feijóo. Y Rajoy, ese marrón no se lo come Rajoy. Al revés, si saca mayoría absoluta, por eso ha hecho mucha campaña allí, él quiere aprovecharse un poco para... No ha hecho mucha campaña allí. Sí, ha hecho más campaña la presidenta de Madrid. No. El líder nacional que más campaña ha hecho es Rajoy. Y ha hecho mucha más campaña en Galicia que en Euskadi. Bueno, tenemos una prueba. Quiere decir que la gente... ¿Dónde es el cierre de campaña? El cierre de campaña Rajoy lo hace en Vigo, con Feijóo. Va a mediodía a Vitoria, luego coge un avión y se va a Vigo. Entonces, yo ahí discrepo. Y también en la parte de Euskadi. Yo creo que en la parte de Euskadi el PP se encuentra ante una paradoja, que es que formalmente puede tener los escaños que decidan el Endacari, pero que realmente no tiene capacidad de negociación, porque ¿qué alternativas tiene el PP? ¿A quién va a apoyar en Euskadi? Claro, ¿a Podemos? ¿A Bildu? No hay alternativa, o sea que es una paradoja que tú puedes tener los 6, 7 escaños que decidan la balanza hacia un lado o hacia otro, pero no tienes capacidad de negociación. Por eso yo creo que las elecciones en Euskadi no van a ser determinantes en absoluto para la gobernabilidad. Yo no digo que presione el PP del País Vasco a Urkullu. Quien va a presionar será el Partido Socialista. Yo creo que si pueden pactar, como de hecho han hecho durante estos 3 años, que de hecho hay un pacto entre el PNV y el PSE, eso es lo que va. Si les da 38, se terminó el tema de la gobernabilidad, pactarán. Y si no, lo que no va a hacer nunca el PNV es, digamos, que se visualice un pacto en el que el PNV pacta con PSOE y con PP, que para su electorado son los dos partidos españolistas. No lo va a hacer. Tuvo la oportunidad de hacerlo para no perder la Diputación Foral de Guipúzcoa hace 5 años y no lo hizo. O sea, eso para mí queda descartado. Y no quiero extenderme más, pero sí contestar a la pregunta inicial que nos hizo Juan Carlos, ¿no? Yo creo que ahí el análisis es diferente entre PP y PSOE. Yo sí que creo que en el PSOE lo que quiere el secretario general respecto a terceras elecciones y lo que quiere parte del partido, los 6 varones o parte de esos 6 varones, puede haber ahí una discrepancia y pueden ser cosas diferentes. Creo que no lo tienen claro absolutamente ninguno de los dos, porque no hay ahí una certeza. Sin embargo, en el PP yo no creo que haya discrepancias entre el presidente en este caso y la mayoría del resto del partido. Yo creo que la posición del PP es, si vamos a terceras elecciones, si hay que ir se va, porque en todo caso nosotros nos podemos poner en 150, 155 diputados, y si no, la alternativa pues es que nos dejen gobernar. Entonces, que ahí hay más unanimidad dentro del partido. Bueno, el problema es que, claro, la situación, el Partido Socialista vive 2 espacios diferenciados, un debate interno, una batalla por la Secretaría General que hace que las decisiones queden pasadas por ese tamiz,
y luego está su visión política sobre el futuro del Partido Socialista, la competencia que le supone la irrupción de Podemos y lo que supone eso para los varones en las diferentes regiones, ¿no? Pero cuando a mí me consta que a Pedro Sánchez se le trasladó desde algunas comunidades autónomas que tenía que abstenerse, y Pedro Sánchez devolvió la pelota diciendo: si queréis que me abstenga, lo pedís públicamente, porque aquí lo que se está persiguiendo es que yo me abstenga públicamente para que mañana aparezca alguien levantando el dedo diciendo alta traición al Partido Socialista, ya vengo yo para volver esto a colocarlo en su sitio, ¿no? Pero yo diría que la gran diferencia en el Partido Socialista no es tanto Pedro Sánchez, élites del partido, sino las bases del partido frente a las élites del partido. Me parece bastante evidente, y esto se percibe claramente en las encuestas, pero se percibe claramente en un paseo por las redes sociales, las bases del Partido Socialista no aceptarían ninguna suerte de pacto con el Partido Popular, ni siquiera una concesión, porque efectivamente la legitimidad de Mariano Rajoy para seguir liderando... Esa es la fuerza de Sánchez contra los varones, ¿no? Claro, que son las bases, y de hecho él tiene la carta de poder planteárselo a los propios militantes si se ve en esa tesitura. Pero yo quería sumarme una idea, porque es evidente que Mariano Rajoy tiene legitimidad para aferrarse al cargo del liderazgo del Partido Popular. Es verdad, ha tenido respaldo en las urnas, pero mucho cuidado, porque, entre otras cosas, por algo que me ha sucedido a mí, yo he visto giros en algunos medios de comunicación en los que he participado, que de pronto se han reposicionado pidiendo el apoyo a esa abstención del Partido Socialista, porque hay que permitir que el Partido Popular, dado que ha ganado las elecciones, continúe la maquinaria en funcionamiento y ya veremos, ¿no? Y hay que aceptar la derrota. No. Llevamos 2, 3, 4 años diciéndole a los ciudadanos, mirándoles a los ojos y explicándoles la catarsis que está viviendo este país, trasladándoles día tras día en los medios de comunicación los gravísimos casos de corrupción del Partido Popular. Y ahora les vamos a decir: todo esto ha sido artificio, todo esto ha sido ruido, voten ustedes al que presidía el Partido Popular en aquel momento, porque lo que se olvida es que Mariano Rajoy tendrá muchas legitimidades o no. Por cierto, el señor Jesús Gil también ganaba en su región con grandes mayorías. No es una cuestión de legitimidades, es una cuestión de moralidad política. Yo no sé si este concepto existe o si se puede poner sobre la mesa, pero ojo, presidía el Partido Popular en el momento en el que sus tesoreros estaban llevándoselo en carretillas. Hombre, a mí me parece que hay algo de inmoralidad en esto. Y el propio Rico ponía el otro día un tuit que decía: al hilo de todo esto, ¿se puede gobernar con 85 diputados? Bueno, Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana, hay 6 países europeos que con ese 24% de apoyos gobiernan. Es decir, es una cosa que depende, salvo que lo que estemos es intentando una triquiñuela para decir: no, tiene que gobernar el que legítimamente, por la gracia divina de Dios en España, tiene que gobernar siempre, que es la derecha, claro, ¿no? Pero por eso yo insistía en que te doy la palabra ahora mismo, os insistía en que el Partido Socialista le echa la culpa a Rajoy, esperando que un cambio en la dirección del Partido Popular le justifique la posibilidad de abstenerse. Sánchez, en cambio, le echa la culpa al Partido Popular, diciendo que es estructural para que no opere ese cambio que le cueste a él la cabeza. Por su parte, el Partido Popular dispara directamente contra Sánchez. Vamos a escuchar lo que dice Rajoy. ¿Puede usted explicar a la Cámara qué opina usted de su ejecutoria al frente del Partido Socialista? Porque si yo soy tan malo, ¿cuánto de malo es usted? ¿Pésimo? Y tú más, ¿no? Tiene alguna gracia Rajoy cuando habla en tribuna, ¿no? Cuando hace la respuesta tiene esa cosa medio jocosa que sí, que es muy decimonónica y muy casposa, pero que tiene su gracia. Maldita gracia, pero bueno, la tiene. Yo, en relación a esto que decías del PSOE, es cierto, yo creo que el partido lo que está buscando, por supuesto, es la abstención, porque lo que está priorizando, evidentemente, es su restauración interna, es decir, su lucha interna. Pero a mí me interesan mucho los movimientos de Pedro Sánchez y sus 12 apóstoles, ¿no? Que ya, como no tiene nada que perder, ¿no? Y cada vez tiene menos que perder, pues está cada vez un poco más loco, por decirlo de alguna forma, ¿no? En relación, digamos, a la visión de su propio partido. Pedro Sánchez hizo los deberes en su momento con aquel pacto atroz que firmó con Ciudadanos y no le sirvió de nada, ¿no? Porque siguió cuestionado internamente y además perdió escaño. Ahora González, el oráculo, pues dice, si vienen elecciones los liderazgos tienen que cambiar, ¿no? Es decir, bueno, ya le estoy señalando a Rajoy, pero también de paso a usted le estoy diciendo algo, ¿no? Entonces yo creo que él desde el principio ha buscado la posibilidad de gobernar en minoría. De hecho, la gestión que hizo de la mesa del Congreso, dejando caer a Pachi López y en cierto modo debilitando el frame, ¿no? El marco Ciudadanos-PSOE,
escorando la mesa hacia la derecha y haciendo ver precisamente que Convergencia no era más que un comodín y que, por lo tanto, esta idea, por decir, monstruosa de los partidos nacionalistas dogmáticos, pues habría que debilitarla. En realidad, yo creo que ya ese juego ya apuntaba que él tenía alguna idea, digamos, de hacer algo distinto. Evidentemente, su second best, su segundo mejor, claro, son las terceras elecciones, pero previo intento. Precisamente previo intento por ver si desgasta a Podemos, que yo creo que es una estrategia, digamos, de segundo mejor en este caso, y además por reforzarse con la militancia. El hecho de que haya convocado para el 1 de octubre al Comité Federal, yo creo que mucha gente dice, bueno, esto es que porque se la está jugando con las vascas y las gallegas. Yo ahí no lo tengo tan claro, estoy más con el análisis que hace Manuel, sino que más bien lo que pienso es que va a salir con el as en la manga de la militancia, que va a apoyarle, haga lo que haga, de manera que en unas eventuales terceras elecciones se vería reforzado. No deja de ser una lucha interna. No, a ver. Es que, ¿sabéis por qué iba a interrumpiros? Porque quería huir de esta microcasuística del pequeño partidito. Es decir, que me gustaría que la gente que nos escucha pudiera ver grandes líneas. Es decir, que pudiera entender cómo el Partido Popular ha perdido 3 millones largos de votos, es decir, cómo hay un hundimiento de los grandes partidos y un auge de la extrema derecha en todo el mundo, cómo hay trifulcas internas, cómo se están peleando entre ellos. Yo creo que el problema es más grave que el de ver la estrategia que en la partida de póker tiene cada uno. Antes hemos hablado de la fractura de este país, que no es una fractura simple, es una fractura cuarteada. Es como cuando hay agua, se reseca y se cuartea. Y creo que en este país otra de las fracturas importantes que cuartean la opinión pública es, en cierto modo, algo que decías tú, que es el criterio de dignidad política. O sea, hay 7 millones de españoles que tienen un concepto de dignidad política que les permite seguir votando a Rajoy. Pero hay 23 millones de españoles que tienen un concepto de dignidad política que les impide votar a Rajoy. Por lo tanto, yo pongo, disiento de la mayor, Rajoy no tiene ninguna legitimidad. Este es un país que vota partidos, no vota presidentes, vota partidos. Y, desde luego, Rajoy en cualquier país del mundo estaría delante de un juez. Punto. En este país no se tienen agallas para llamar al presidente de gobierno y no está delante de un juez. Pero en realidad, desde cualquier país con una mínima calidad democrática, Rajoy tendría que estar delante de un juez. Y es lo que quiere evitar permanentemente. Ahora, pero el problema real es que Sánchez se equivoca si cree que con terceras elecciones Podemos se hundirá. El PSOE no tiene horizonte de futuro, no tiene horizonte de regeneración, porque ha perdido la capacidad de tener un discurso. Y el PSOE no puede tener la esperanza de que Podemos baje de los 5 millones de votos pensando que él se va a llevar aquellos votos que Podemos no tenga. Esto es un sueño que solamente se basa en la idea de que Sánchez lleva un año haciendo el discurso de Podemos, pero esto es un discurso que tampoco convence a sus propias bases. Sus propias bases no quieren que pacte con Rajoy, obviamente, pero sus propias bases no se creen que el discurso de Sánchez sea un discurso factible y verosímil. Yo creo que sabéis que la gran victoria de Sánchez en un país que seguimos arrastrando posfranquismo, que seguimos arrastrando comportamientos atávicos, la gran victoria de Sánchez es: coño, ese ha sobrevivido. Y su supervivencia es leída como garantía de que tiene derecho por haber sobrevivido. No, a ver, Manuel. Yo no puedo compartir parte del discurso de José Luis, ¿no? Primero, yo no creo que los 8 millones de votantes del PP, bueno, 7 y mucho, 7 muy largos. O sea, yo no creo que se les pueda demonizar, ¿vale? Quiero decir que no les demonizo, digo que tienen un criterio de dignidad política que yo no comparto. Y que muchos españoles tampoco. Eso es evidente, pero no de dignidad política. Quiero decir que cuando cada uno de nosotros se enfrenta a las urnas, hay en su cabeza hay diversos elementos. ¿Vale? Pero el concepto de dignidad es prioritario. Bueno, bien, no, perfecto. Quiero decir que puede haber problemas de que alguien considere que la corrupción es lo fundamental, puede haber problemas de que lo que ve enfrente no le gusta, que lo que está enfrente también lo hacen fatal. Quiero decir, entran diversos elementos. Cada uno de los 25, 26, no sé, millones de votantes tiene probablemente un ranking, y a mí
casi todos, habrá algún ranking que no me parece ranking a la hora de decidir su voto, casi todos me parecen respetables. Punto 1. A mí los corruptos que han robado, los tesoreros que se han llevado los 30 millones a Suiza, los que los han amparado, la Esperanza Aguirre que ha creado un régimen, en fin, con González y Granados como sus grandes apoyos, toda esa gente, su concepto y sus prácticas me parecen absolutamente condenables. Los 8 millones de votantes del PP, no. Y yo no he condenado a los 8 millones de votantes, bien, digo que tienen un concepto de responsabilidad política que otra gente no comparte. Vale, entonces, eso es una evidencia, es como decir que prefieren votar al PP que votar a otras opciones, eso es una evidencia. Hay que analizar en profundidad por qué ocurre eso, y no creo que sea tan simplista como para reducirlo a un tema de dignidad. Segundo, este sistema es muy imperfecto. La democracia es, en fin, pues de baja calidad o de calidad francamente mejorable. Pero Rajoy está absolutamente legitimado en este sistema porque estamos en un sistema democrático, ¿vale? Y decir lo contrario, yo no lo comparto. Pero tenemos que ir casi terminando. Ya como... De las grandes líneas. A ver, yo creo que el gran drama de Rajoy, y ahí voy a las grandes líneas, es que con Rajoy la derecha se ha fracturado por primera vez desde el 89. Quiero decir que en el Congreso de Sevilla, en la transformación del PP, de Alianza Popular al PP, Aznar consigue unificar a esas derechas, a la CEDA de los años 78, 89, y ahora, por primera vez, la derecha se ha fracturado más hacia el centro, bueno, esto sería discutible, ¿no?, que hacia la extrema derecha, que es por donde podríamos haber pensado muchos que se podía haber fracturado. Eso es una gran línea. Y luego la otra segunda gran línea es qué pasa con el PSOE y Podemos, efectivamente. Y yo creo que ahí, bueno, pues eso da para el siguiente debate, pero... Muy brevemente, porque ya casi tenemos que ir a conclusiones. Pero como lo he introducido yo en la mesa, quiero que quede claro cuál es el planteamiento que hago, porque no se trata de poner en cuestión el funcionamiento de la democracia. Estaría bueno a estas alturas, pero entiendo que somos todos adultos y que los que están viendo el programa lo entienden perfectamente. La cuestión aquí es que Mariano Rajoy no ha obtenido mayoría suficiente, necesaria, para ser presidente de gobierno. Es decir, que podríamos decir, a mí me parece una inmoralidad, habiendo partidos donde elegir, porque entiendo que mientras existía el bipartidismo como lo conocíamos, un votante del PP no tenía donde elegir, si tenía unas posiciones conservadoras o basadas en la religión como eje central de su vida, etcétera, etcétera. Tenía que elegir entre dos opciones, pero es que ahora tenía donde elegir. Tenía otros partidos políticos que representan prácticamente el mismo arco ideológico, por ejemplo, Ciudadanos. Teniendo donde elegir, que hayan elegido al Partido Popular merece una reflexión. Porque sí hay algo de moralidad en esto. Cuando alguien va a depositar, yo no sé, a lo mejor dices, es verdad, la gente pone muchas cosas delante de la papeleta y todas muy legítimas, es cierto, pero a lo mejor la moralidad debería figurar entre ellas. Y como en esta ocasión no solamente no ha conseguido suficiente, sino que está pidiendo nuestra complicidad para volver a ser presidente de gobierno, es ahí cuando digo no. Porque ya no se trata, sí, usted tiene toda la legitimidad si hubiera obtenido los votos, aunque no me gustase nada, como le pasó al señor Gil. Ahora bien, que un señor, Marisa Gallero lo cuenta en su libro, al que Bárcenas apunta como por haber cobrado dinero negro, que es evidente que si no consintió la corrupción que había a su alrededor, que hay que ser bastante ingenuo para pensar que la desconocía, pero pensemos que la desconocía, no tiene capacidad ni cualificación para gobernar ese partido y por lo tanto es dudoso que lo tenga para el país, yo digo, con mi complicidad, entonces no. Esto es una cuestión de moralidades. No, yo solamente un apunte en relación a la resiliencia de la que has hablado antes, ¿no? ¿Por qué en este país se premia la resiliencia? Es decir, el hecho de soportar y soportar como un junco, ¿no?, que es lo que le pasa a Pedro y lo que le pasa también a Rajoy, ¿no? Se premia la experiencia en el gobierno y de hecho alude a ella continuamente el Partido Popular, incluso cuando su gestión pues ha sido desastrosa, ¿no? Pero nosotros tenemos experiencia de gobierno, dice Feijóo, y dicen ellos continuamente. Y es que yo creo que hay una cultura conservadora completamente asentada en España y en otros lugares, que es aquella que dice que el éxito corona la virtud y que por lo tanto si tú tienes éxito y te mantienes, algo bueno habrás hecho. Claro, y hay una discusión de fondo, que era la que yo quería de alguna manera que planease, y ya nos tenemos que ir, desgraciadamente, y es en qué medida tú tienes que confrontar una manera de hacer las cosas que hace que tú puedas votar a una persona que roba. Eso será democrático en esta democracia formal que está llena de fallos sistémicos. O sea, no puede ser normal que tú puedas votar a una persona que manda SMS a un tipo que está en la cárcel, porque por una lógica similar en cuanto a la condición delincuencial, tú anulas a un partido como Batasuna porque asesinaban
aquellos que se reclamaban políticamente de esa misma línea e invalidas el partido, tú podrías con unos jueces independientes quizás invalidar al Partido Popular por la estructura de robo que ha representado en buenas partes del país y con sus sedes pagadas con dinero negro y con campañas electorales pagadas con dinero negro y con prácticamente el 100% de sus tesoreros imputados o en la cárcel. Dices, cuidado, es que aquí hay una estructura que aunque usted le vote, el hecho de votarla está usted invalidando la construcción democrática que piensas cuando tú articulas una democracia. Lo que ocurre es que nadie lo está confrontando y por eso yo creo que cuando planteaba que lo nuevo no termina de llegar, quizás es porque lo nuevo no ha terminado de tener el coraje de confrontación. Aunque parece que hay algunas cosas que están cambiando. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias ayer. Porque la crisis que se está produciendo en toda Europa solamente ha tenido una traducción de los defensores de la justicia social en el Estado español. ¿Cómo que hastío? ¿Cómo que aburrimiento? Si lo que está ocurriendo aquí no ocurre en ninguna parte. No os olvidéis de lo que significó el 15M. El 15M implicó una crisis orgánica porque la gente dejó de confiar en los partidos tradicionales, porque la gente dejó de confiar en las élites económicas tradicionales, porque desapareció ese concepto ideológico de clase media, cuando resultaba que las clases medias eran desahuciadas, cuando resultaba que las clases medias tenían abuelos y abuelas que no eran atendidos en un hospital, cuando resultaba que las clases medias, la base ideológica de la estabilidad de cualquier sistema político, se refería a las élites llamándoles por su nombre, mangantes, golfos, casta. Eso es lo que pasó en este país. Lo nuevo ya veremos si viene, lo viejo ya veremos si se va. Hay una confrontación que yo creo que es de fondo y que hay que confrontarla en su propia densidad. Yo creo que hay una discusión que es muy cosmética, que si terceras elecciones, que si el Consejo Federal del PSOE va a hacer algo, que si hay una discusión en Podemos en cuanto a si tienes que ser más rudo o menos rudo en las formas, y al final yo creo que hay grandes corrientes de fondo donde la democracia en Europa, creo, que está en profundo peligro, igual que lo está en Estados Unidos con Donald Trump, igual que lo está en Europa con el ascenso de la extrema derecha. Y aquí tengo la sensación de que, como tú has planteado, Fernando, la impunidad de la clase política, que es una continuación de la impunidad de la dictadura, porque la transición está llena de agujeros, nos permite comernos este tipo de platos indigeribles. A no ser que nos atrevamos a confrontarlo de nuevo y eso alumbre nuevos caminos que a día de hoy creo que están anegados. Os doy un minuto para vuestras conclusiones, Manuel. No, yo simplemente por aclarar, ¿no? Evidentemente, yo hablaba de legitimación. Esto es un régimen parlamentario y, de hecho, Rajoy puede pedir las complicidades que quiera, que yo creo que no va a obtener ninguna más, tampoco la del PSOE, obviamente, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente yo creo que hay parte que son la cosmética, el día a día, el pequeño titular, en el que muchas veces además los medios somos culpables porque todos los días tenemos que tener una gran portada y un gran tema y a veces nos perdemos en lo pequeño, pero bueno, yo creo que hay debates de fondo interesantísimos. Tú acabas de plantear, metiendo además este vídeo de ayer, yo no creo que el debate en Podemos, tú, en fin, sabes muchísimo más, pero yo creo que hay posturas que no son meramente cosméticas. Yo creo que más allá de... La presentación de las posturas, vale, yo creo que no son cosméticas, pero la presentación parece que es que vale, tienes que ser más rudo o menos rudo, no bien, es eso. Perfecto, ¿no? Quiero decir que no es si hay que dar miedo o hay que sonreír, porque probablemente la cuestión estará en una combinación de ambas. A mí, si se trata de dar miedo a los corruptos, yo estoy de acuerdo. Ahora, si el análisis de que hay que ganar a los que no están, a mí también me parece razonable, aparte de los que no están, porque no puedes ganar a todos, porque si no llegaríamos al partido único, ¿verdad? Entonces, bueno, la presentación a lo mejor tiene razón. El debate de fondo a mí me parece muy interesante, el que hay en Podemos y el que hay en algún otro partido, ¿no? Gracias, Manuel. Claro, es que has introducido un tema en el último minuto que daría para reflexionar mucho, porque tú conoces muy bien cuando hablabas de aquellas dos almas que tiene Podemos y que ayer quedó muy visibilizado con estas palabras de Pablo Iglesias, pero yo creo que la gran conquista de Podemos fue poner palabras a cosas que los ciudadanos sabían pero que no sabían expresar, ¿no? Y colocó nombres como la casta, en la que todo el mundo identificó perfectamente a los protagonistas, ¿no? Y yo creo que eso fue una conquista. Claro, sonaba muy duro para algunas personas que se sentían dentro de la casta y decían, qué agresión tan grave es esta que usted me está llamando a mi casta, ¿no? Pero es que le puso nombre.
Lo que, en mi opinión, sería un error es volver a aquellos tiempos en los que es mejor no poner nombres, no vayamos a ofender a alguien. En mi opinión sería un error. Pero todo esto que está pasando, por levantar el foco y ya terminar con la conclusión, vamos a ver, habría que ser muy ingenuo para pensar que la gran revolución que se está viviendo en todos los sectores del planeta, en todas las industrias, socialmente, por la penetración de la tecnología, la globalización económica, los medios de transporte, hoy te plantas en 7 horas en cualquier ciudad del mundo. Había que ser muy ingenuo para pensar que a la política no le iba a pasar nada. La política también se está viendo afectada. Los ciudadanos están pidiendo participar y opinar. Claro, eso provoca resistencias de aquellos que no quieren soltar la sartén, ¿no? Muchas gracias. José Luis. Yo creo que naturalmente nadie ignora, ¿no?, que nuestro destino político es sufrir o padecer o acompañar las decisiones de la mayoría de la ciudadanía. Nadie está negando esto, ¿no? Lo que digo es que si nuestra ciudadanía tuviera un concepto adecuado, exigente, moderno, europeo, de lo que es la responsabilidad política, este país no tendría la crisis en la que está. Y el Partido Popular, dirigido por Rajoy, no tendría 7,5 millones de electores. Si esta fuera una democracia madura, exigente y europea, eso no pasaría. No veo en Europa a nadie, con las evidencias que hay de responsabilidad política y puede que responsabilidad penal en el señor Rajoy, nadie pudiera ser el candidato a presidente de gobierno. Esto es inconcebible de los Pirineos hacia arriba. Y desde este punto de vista yo creo que este país tiene un problema de comprensión de lo que es la lógica democrática. Gracias. María Eugenia. Y una última en relación con lo de Podemos. Solo esto, Juan Carlos. Creo que cuando Podemos dé miedo, realmente, es cuando venga con una mayoría. Gracias. Yo quiero terminar, como voy a cerrar, vas a cerrar tú, pero voy a cerrar yo la mesa. Quiero terminar con un mensaje de esperanza para no parecerme a los neoliberales que solamente apelan al miedo. Y rescato además del mejor Pablo, que creo que el mejor Pablo estaba ahí, en ese discurso de En Marea, diciendo no claramente a que la política sea solo un tema de tono, no a la tecnocracia, no a la política mediática, discursiva y performativa, recuperar el discurso antioligárquico, recuperar la calle desde las instituciones, desde las mayorías, recuperar la periferia, incorporar la periferia en el sentido no solo territorial, sino también en el sentido de lo vulnerable y de lo excluido, y no parecerse precisamente a los que van en retirada, no parecerse a lo viejo para ganar, sino que tenemos que mirar el largo plazo y precisamente aprender de Pedro Sánchez y de Rajoy y ser resilientes. Muchísimas gracias a los cuatro. Espero que hayamos alumbrado ángulos que no son los comunes. Yo creo que como pesimista esperanzado que soy u optimista trágico, creo que hay otros lugares terribles, y ha habido otros lugares terribles, basta pensar en Berlusconi, donde la gente lo votaba, pese a las evidentes complicidades con la mafia. ¿No? Y creo que Italia se parece mucho a España, desgraciadamente, porque comparte el caciquismo, que allí se llama la mafia, y aquí oligarquías, y el peso de la Iglesia Católica, que se parece muy poco a lo que quiere construir el Papa Francisco. Decía Gramsci que hay dos tipos de hegemonía, una hegemonía arbitraria, circunstancial, construida discursivamente, que no sirve. Creo que conseguir una mayoría que no entienda los cambios que tenemos detrás no te sirven para después gobernar, por tanto esa mayoría no sirve. Y decía Gramsci que hay una hegemonía que es orgánica, que es la que acierta a entender cuáles son las estructuras de una sociedad. Cuando tú consigues el apoyo de esa hegemonía orgánica, entonces sí puedes ejercer un gobierno, y por eso yo celebro que haya claridad en todos los partidos. Celebro el discurso de Pablo Iglesias y celebraría también los discursos de los demás partidos si hablasen con claridad y nos librasen de tener que estar haciendo este pequeño ajuste de saber qué va a ocurrir leyendo las tripas de un ganso que vuela hacia el oriente para saber si va a haber terceras elecciones o qué demonios va a ocurrir en este país. Arranca la nueva temporada de La Tuerca, os vemos la semana que viene aquí, en La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo ni con memoria. Hasta la semana que viene.